En este tercer video vamos a continuar con los deberes del Estado con respecto a, eh, a los migrantes a partir de los comités de derechos humanos de la ONU en relación a la obligación de no discriminar, de aplicar el principio de no discriminación. Y en ese contexto primero discerniremos qué es la discriminación. Este viene del latín que significa discriminare, que significa seleccionar excluyendo. Esto es cuando el Estado va a excluir a alguien por motivos, puede ser religiosos, políticos, de sexo, aspectos físicos, pues estando las personas en la misma circunstancia, si estos son migrantes. Y por lo tanto, entonces, este acto será una obligación del Estado el que no se violen los derechos de los migrantes. En ese contexto tenemos que esta obligación que tiene que tienen los migrantes está en, permítame tantito, ahí está, que tienen los migrantes, pues si bien es cierto es un derecho, es una obligación para el Estado de no discriminar. Y así vemos que pues en los distintos comités, como hemos anunciado, de las Naciones Unidas, como el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, se ha señalado que es una obligación del Estado de tomar medidas apropiadas, no solamente para que ellos, el Estado mismo, no trate de excluir a los migrantes y deberá expedir legislaciones, actos administrativos, jurisdiccionales, pues que se ajusten a la Convención Internacional contra la Discriminación de las Mujeres. Y dice que también debe de fomentar que otros organismos como en su régimen interno, como las personas mismas, los medios de comunicación, los partidos políticos, los sindicatos, pues discriminen, pues deben de tratar de manera igual a las personas. Así hemos visto que este comité en algunos países ha recomendado que en el caso de los el trato diferenciado que hay, pues que a través de medios de comunicación masivos se difunda, por ejemplo, pues la conveniencia de la riqueza cultural que da el que los migrantes y el trabajo que realizan y la riqueza que dan cultural en los distintos países en donde ha llegado, la fortaleza que ha dado a las culturas y dice que debe de difundir entre la población este tipo de mensajes para que no haya prejuicios en un trato diferenciado de exclusión que signifique más violaciones de derechos humanos a las mujeres. También en este sentido la Comisión contra la discriminación pues racial se ha pronunciado que no debe de haber discriminación con los descendientes del pueblo africano y pues para darles, por ejemplo, la ciudadanía, y no debe de haber discriminaciones a los afrodescendientes, que se les deba de poner, por ejemplo, que no deban de ponerse en algunos casos barrera a la naturalización de los residentes afrodescendientes de larga data o permanentes, pues a veces de manera indirecta se les está violando estos derechos a los afrodescendientes. El comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha dicho que hay dos formas de realizar la discriminación, la violación al principio de no discriminación a las distintas poblaciones en general, o directa o indirectamente. De manera directa, cuando se les da un trato menos favorable a aquellos que se encuentran en una situación similar. Y también de manera indirecta, pues por ejemplo, cuando se les pide en algunos casos, para otorgarles un derecho, pues un documento, por ejemplo, regular estancia en el país. Pues gran número de los migrantes en el mundo es de manera irregular, y entonces el exigirles para otorgarles un derecho como el derecho a la salud que tienen como cualquier otra persona, o el derecho a la educación como son los niños, el exigirles para prestarles este servicio que tengan una estancia regular, pues es una manera indirecta de discriminarlos. Así, en algunos países se les exige que para dárseles el derecho a matricularse en una escuela, se les exija el acta de nacimiento a los migrantes, cuando en realidad pues tienen una situación irregular y no tienen posibilidad de adquirir este documento, un gran número de ellos, lo cual se trasluce en una discriminación indirecta. Y ya este comité ha señalado que esto es una violación al principio de no discriminación. Pero también está el Comité para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes, y dice que debe de derogarse este comité todas las leyes que discriminen a los migrantes por razón de origen étnico, de raza, de religión, de género, pues porque a veces, y es muy común, que existe una discriminación no solamente por ser trabajadores migrantes y su familia, sino muchas veces por una doble o triple vulnerabilidad, que es por el origen racial, origen étnico, origen de la religión, que tienen discapacidad, o ser niños, y entonces muchas veces se les limita en las leyes sobre la nacionalidad, pues se les discrimina sobre estas leyes, y entonces se les exige una residencia con una duración específica, y esto pues afecta al derecho de los niños por un tipo de discriminación de este tipo. Por otra parte, tenemos el Comité de Derechos de los Niños, que establece este comité que no debe discriminarse, que las leyes que existan deben de tratar a todos por igual, y que no debe de manera indirecta, porque muchas veces como se utiliza este tipo de discriminación, no debe de limitarse sus derechos a partir de empresas, que se les permita que solamente las personas que tengan cierta nacionalidad, y que para que sus hijos puedan tener cierto derecho, puedan obtener estos beneficios, y de esta manera se les limita los derechos de manera indirecta, porque sus papás deben de ser de cierta nacionalidad para ofrecerles algún trabajo, y esto impide que los niños migrantes, sus familias, pues si estos son discapacitados, puedan tener una mayor vulnerabilidad y mayor violación de sus derechos. Otro tipo de obligaciones que tiene el Estado de proteger los derechos de los migrantes es la de emitir ciertos tipos de actos administrativos, jurisdiccionales y legislativos en el orden interno para hacer efectivos los derechos. Y estos
deben de emitir actos de prevención para educar e informar sobre distintos tipos de prevención de violación de derechos humanos, de conocimiento, para que no se violen derechos humanos por razón de desconocimiento. Por eso se debe de educar, de capacitar. Por ejemplo, en el caso de aquellos centros de reclusión o centros de detención o centros migratorios, en donde se debe capacitar al personal de ahí para que no se les limite o viole sus derechos a los migrantes. Se debe, en el caso de que haya violación de algún derecho, se debe prever que el Estado establezca leyes, establezca procedimientos, reglamentos y se resuelva y tengan acceso a la justicia, y se debe permitir para que investiguen, se sancione, no haya impunidad, se reparen los derechos, y para esto se requiere un conjunto de normas que de una manera muy rápida puedan recoger y tengan las demandas de los migrantes. Muchos de ellos son de tránsito, y entonces van a un muy poco tiempo estar en el territorio, o estarán un tiempo muy limitado, y muchos de ellos no presentan denuncias sobre las violaciones de sus derechos humanos, y debe de crearse un conjunto de normas para que de manera itinerante pueda la justicia estar en el lugar donde se encuentran ellos, por ejemplo, los centros de migración, en las rutas que hay, para que puedan presentar sus demandas, se investiguen, en el caso de violación de derechos humanos, se sancione y se repara. Pero esto requiere de leyes sustantivas, de leyes procesales, de leyes y reglamentos que prevean todo este tipo de actos administrativos, jurisdiccionales y legales en el orden interno, para que el Estado cumpla con su obligación de protección de derechos a los migrantes. Y también deberá de usar hasta el máximo de sus recursos que disponga para tomar medidas para hacer efectivos los derechos y medidas especiales. En este contexto tenemos, por ejemplo, el Comité contra la Discriminación Racial, que ha emitido que debe de formarse, de capacitarse en los temas de protección de derechos humanos en aquellos lugares donde se encuentra funcionarios públicos que realizan funciones de policía y de detención o de encarcelamiento, por ejemplo, los centros de reclusión, por ejemplo, los centros de detención y muchos otros donde se pueda privar la libertad de las personas, que se capaciten en materia de derechos humanos para hacer efectivos los derechos. En este contexto, el Comité para la eliminación de la tortura, de los tratos inhumanos, se ha pronunciado en el sentido que los estados deben de prohibir y de impedir y de castigar los actos de tortura, de malos tratos, en todas las situaciones de privación o de limitación de la libertad. Pues es que en estos centros como de limitación de su libertad, por ejemplo, las cárceles, los hospitales, las escuelas, las instituciones donde atienden a los niños, a las personas de edad avanzada, las escuelas, los enfermos mentales, los discapacitados, pues o en los mismos servicios militares u otras instituciones, debe de llevarse un registro y que se cuide mucho en el caso que participen particulares, para que no se permita la tortura, los malos tratos, y que violen los derechos humanos de las personas migrantes, porque estos lugares dan lugar muchas veces a violaciones, y esto puede dar lugar a responsabilidad internacional
ya sea por parte de los estados o de los individuos, en el que infrinjan el derecho internacional consuetudinario o los tratados internacionales o los jus cogens, como hemos visto en clases anteriores, que hay derechos como el de la igualdad de las personas ante la ley, la no discriminación, son derechos que la comunidad internacional ha aceptado, la prohibición de la privación de la libertad, el genocidio, la vida, la prohibición de la tortura, de la desaparición forzada, y que en muchos casos se da en América Latina con los migrantes. Y ahí tenemos otro sistema de protección para los derechos de los migrantes. En esta parte, hasta aquí hemos terminado estos deberes del Estado para que ustedes puedan tener conocimiento sobre ello. Simplemente para recapitular, es necesario señalar que hemos analizado cómo estos deberes se dan también del Estado con respecto a los derechos de los trabajadores domésticos migratorios, que es un alto número que existen en nuestros países, o un número mayor de trabajadores migrantes en situación irregular. Hay deberes y sus familias que tienen el Estado para concederles los derechos que tienen por ser personas humanas y un grupo vulnerable. Los niños que se encuentran en contexto de migración, así como los niños que se encuentran en este mismo contexto en los países tanto de origen, de tránsito, de destino y retorno. Esto lo podemos ver en el primer caso de los trabajadores domésticos, como ya lo analizamos en la observación general número 1, en el caso de los trabajadores migrantes en situación irregular, en la observación general número 2, y en el caso de los niños con respecto a que se encuentran en situación de migración internacional, en la observación general conjunta del Comité de Trabajadores Migrantes y de los Niños, y la número 3 y la número 4 para los niños en este mismo contexto, sus derechos en los países de origen, tránsito, destino y retorno, las obligaciones que tienen los estados. Y el Comité de Derechos de los Niños ha emitido la observación general número 6, en donde hay obligaciones de los estados para los menores no acompañados, y la CEDAW para las trabajadoras migrantes en la recomendación número 26 hay obligaciones de los estados. Y en la observación general número 21 del Comité de Derechos Económicos y Sociales para la protección de la vida cultural de los migrantes. Bueno, hasta aquí hemos visto esta parte de los derechos de los migrantes que tiene una contraprestación por parte de la responsabilidad que tienen los estados que firmaron estos 9 instrumentos internacionales. En el caso de Panamá firmó 8, el único que no firmó es el de los trabajadores migrantes y sus familias. Pero eso no es obstáculo para que, por analogía, al protegerse, como lo hemos dicho en la primera parte de este documento, que se deben de proteger los derechos de todas las personas, como dicen en esos instrumentos internacionales, y como tal comprende a los migrantes, y por lo tanto se protegen ya sea los niños migrantes, niños discapacitados, migrantes, niñas migrantes, mujeres migrantes, por razón de discriminación racial, y también por violaciones graves de tortura en los migrantes o desaparición forzada de los migrantes, o los derechos previstos civiles y políticos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o los derechos previstos en el Pacto de Derechos Económicos Sociales, que sí ha firmado Panamá y que se pueden aplicar por analogía a todas las personas, que se aplican a todas las personas, por lo tanto a los migrantes. Bueno, hasta aquí esta parte. Vamos a continuar con las otras etapas. Gracias.